En solo 13 años, la capitalización de mercado del Bitcoin ha pasado de cero a más de $1 billón. Esto lo ha convertido en el activo con mejor rendimiento que jamás haya existido y todavía tiene mucho espacio para el crecimiento. Sin embargo, el dinero minorista procedente de los bolsillos de personas como nosotros no llevará al Bitcoin más allá de un cierto punto. La mayor parte del dinero existente está en manos de grandes instituciones e inversores que siguen siendo escépticos con respecto al Bitcoin a pesar de su adopción por parte de empresas que cotizan en bolsa como Tesla y MicroStrategy. Lo que estos inversores tradicionales están esperando es una forma de mantener y negociar el Bitcoin con la misma seguridad y protección que tienen con los otros activos que gestionan. En el caso de Bitcoin, esto requeriría un ETF y después de casi 5 años y docenas de intentos, un ETF de Bitcoin está finalmente a la vista en el horizonte. Hoy vamos a explicar lo que es un ETF, examinar a los candidatos potenciales para convertirse en ETF de Bitcoin y explicar por qué un ETF de Bitcoin podría llevar el precio de Bitcoin a máximos históricos más allá de nuestros sueños más salvajes. Ajá, no tan rápido. Hay algunas cosas que tenemos que decir para cubrirnos las espaldas. En primer lugar, no somos asesores financieros, por lo que nada en este vídeo es consejo financiero o de inversión. En segundo lugar, tenemos Bitcoin como parte de nuestra cartera de criptomonedas, lo cual esperamos que a estas alturas no sorprenda a nadie. Si lo hace, entonces debe ser nuevo aquí. Hola, soy tu chica cripto y me gustaría daros la bienvenida a Coinburo. Este canal es la zona cero para todo aquello relacionado con el mundo de las criptomonedas. Noticias, reseñas, exchanges, regulaciones y análisis de mercado son solo algunos de los sabores de nuestro menú. Si esta propuesta te gusta, pulsa el botón de suscripción y a sonar la campanita de notificación para que recibas estos vídeos mientras aún están calientes. Si eres un comensal exigente, puedes utilizar las marcas de tiempo en la línea de tiempo del vídeo para teletransportarte a las secciones que te hacen agua a la boca. Dicho esto, hay mucha información importante en este vídeo que debes conocer, así que haz lo posible por verlo de principio a fin. ¿Preparado para la acción? Nosotros también. Veamos de qué va todo esto del ETF del Bitcoin. ETF es la abreviatura de Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa en español. Los ETF existen desde la década de los 90 y se inventaron para combinar las mejores características de otros dos vehículos de inversión populares, como son las acciones y los fondos indexados. Como muchos de vosotros sabréis, las acciones representan participaciones de una empresa. Esto significa que cuando compras acciones de Tesla, técnicamente posees una parte de Tesla. Poseer un número suficiente de acciones puede otorgarte poder de voto en la gestión de una empresa, por lo que muchas compañías y directores generales intentan conservar más del 50% de sus acciones. Algunas acciones también pagan dividendo, es decir, una parte de los beneficios de la empresa se distribuyen a todos sus accionistas de forma trimestral o anual. Las acciones se negocian durante el horario de las bolsas en las que cotizan. En el caso de la Bolsa de Nueva York, el horario es de las 9:30 a las 16 horas de lunes a viernes. En cambio, los fondos indexados siguen básicamente el rendimiento de una cesta de activos, ya sean acciones como Tesla, materias primas como el oro o bonos del Estado. Los fondos indexados son convenientes porque te permiten comprar una pequeña fracción de cada una de las 500 acciones del S&P 500 en una sola transacción en lugar de tener que comprar una acción de las 500 empresas una por una. Los fondos indexados se gestionan de forma pasiva, lo que significa que los gestores del fondo se limitan a comprar y vender los activos de la cesta en función de la demanda de las personas que invierten en su fondo indexado. Esto contrasta con los fondos de inversión que se gestionan de forma activa, lo que significa que los gestores del fondo negocian y cambian activamente entre diferentes activos para maximizar los beneficios de los inversores. A diferencia de las acciones, los fondos indexados solo pueden negociarse una vez al día durante las horas de mercado. Los ETFs toman lo mejor de ambos mundos al crear un activo que se negocia como una acción, pero que tiene exposición a uno o más activos como un fondo indexado.
Hay casi 10.000 ETF que cotizan en unas 80 bolsas en todo el mundo. No hemos podido encontrar la cifra más actualizada de la capitalización de mercado de todos los ETFs, pero ronda los 8 billones de dólares. Los ETFs son también muy líquidos, con más de 30 billones de dólares de ETFs negociados cada año solo en Estados Unidos. Los ETFs se consideran vehículos de inversión seguros porque están sujetos a una estricta normativa. La mayor parte de estas regulaciones de los ETFs son establecidas por la Comisión de Valores y Bolsa, también conocida como la SEC, que es la autoridad en la que los fondos ETFs necesitan registrarse si quieren cotizar en bolsa. Decenas de empresas han intentado registrar un ETF de Bitcoin en los Estados Unidos desde el último mercado alcista y todas estas solicitudes han sido rechazadas hasta ahora. Más adelante explicaremos el motivo. En primer lugar, tenemos que enfrentarnos al elefante en la habitación, el Grayscale Bitcoin Trust. El Grayscale Bitcoin Trust se constituyó en septiembre de 2013. Al igual que ocurre con un ETF de Bitcoin, el objetivo de Grayscale Bitcoin Trust es proporcionar una forma de exposición segura a los inversores tradicionales sobre el Bitcoin. Esto se hace invirtiendo en GBTC, una acción que cotiza en bolsa del Grayscale Bitcoin Trust que se puso en marcha en mayo de 2015. Desde ese momento, Grayscale ha acumulado más de 36.000 millones de dólares en Bitcoin debido a la enorme demanda de GBTC. Grayscale también tiene un fondo de Ethereum y recientemente ha incorporado fondos para otras altcoins como Chainlink, Decentraland e incluso Monero. Esto puede hacer que te preguntes por qué necesitamos un ETF de Bitcoin o incluso un ETF para cualquier otra criptomoneda. Eso se debe a que GBTC no se parece en nada a un ETF. GBTC funciona literalmente como las acciones de una empresa, en este caso las acciones de Grayscale Bitcoin Trust. Los ETFs también tienen acciones, pero estas se crean o destruyen en función de la oferta y la demanda del activo o la cesta de activos que representan. Esto se hace para asegurarse de que el movimiento del precio del ETF imita al de los activos a los que sigue con la mayor exactitud posible. Por ejemplo, cuando la gente compra acciones de un ETF de Bitcoin, el fondo sale a comprar Bitcoin real y crea nuevas acciones que representan ese Bitcoin. Cuando la gente vende acciones de un ETF de Bitcoin, el fondo irá a vender la cantidad equivalente en Bitcoin y dará a esos inversores su sucio dinero fiduciario. Grayscale no puede permitirse ese lujo con GBTC porque no puede crear o destruir estas acciones sin obtener primero la aprobación de la SEC. Esto añade una segunda capa de volatilidad de precios a una inversión ya de por sí volátil. Durante la mayor parte de su existencia, GBTC ha cotizado con una enorme prima. Esta prima significa que la capitalización de mercado de GBTC ha sido históricamente mucho mayor que la capitalización de mercado del Bitcoin real que está en manos de Grayscale. Para entender por qué esto es un problema, considera lo siguiente. Supongamos que tienes GBTC al doble del precio que debería tener en base a la cantidad de BTC que tiene Grayscale. En términos porcentuales, esto es una prima del 100%. Podrías estar conforme con esta situación si el precio del Bitcoin ha estado subiendo de forma constante, pero digamos que el precio de Bitcoin se desploma de repente un 30 o un 40%. En lugar de ver una pérdida del 30 al 40%, podrías ver una pérdida del 130 al 140% en tu inversión porque estás acumulando la pérdida del BTC junto con la de la prima inflada del GBTC. Esto ha hecho de GBTC una inversión poco idónea para muchos y su popularidad se debe principalmente a la falta de alternativas viables que no impliquen la compra directa de criptomonedas. GBTC parece haber caído en desgracia últimamente, ya que recientemente comenzó a cotizar con un descuento del 15% en relación con la cantidad del BTC en las arcas de Grayscale. Esto parece ser consecuencia del primer ETF norteamericano de Bitcoin que se lanzó en Canadá a principios de este año. Purpose Investment sacó a bolsa 3 ETFs de Bitcoin en la bolsa de Toronto el 18 de febrero. En poco más de 2 meses han acumulado más de 750 millones de dólares estadounidenses en Bitcoin, lo que no está nada mal si se tiene en cuenta el desastroso estado del dólar canadiense.
De todos modos, lo más sorprendente del ETF de Purpose Investment es que el BTC que compran está en manos de Gemini Trust y $200 millones de ese BTC están asegurados. Además, los canadienses pueden proteger sus ganancias en BTC del fisco utilizando ese ETF, ya que es compatible con 2 cuentas de ahorro libres de impuestos disponibles en Canadá. El único inconveniente es que este ETF conlleva una comisión de gestión anual del 1%, que es increíblemente alta para un ETF y podría perjudicar a los inversores en Bitcoin. Sin embargo, esta elevada comisión de gestión no se mantendrá durante mucho tiempo, ya que otros ETFs de Bitcoin creados por Evolve y Galaxy Digital también se negociarán pronto en la Bolsa de Toronto. Esta competencia debería reducir las comisiones de gestión de los ETFs de Bitcoin a medida que se hagan más populares. El éxito de todos estos ETFs canadienses de Bitcoin ha puesto la presión sobre los reguladores estadounidenses que actualmente están siendo bombardeados con al menos media docena de solicitudes de ETFs de Bitcoin. Contamos 4 empresas estadounidenses que han presentado ante la SEC un ETF de Bitcoin desde principios de año. La primera es VanEck Investment, que fue la primera empresa que intentó crear un ETF de Bitcoin y lo está intentando de nuevo con la ayuda del Chicago Board Option Exchange. Este último ya está tratando de obtener el permiso de la SEC para listar el ETF de Bitcoin de VanEck, aunque todavía no ha sido aprobado. La segunda es Valkyrie, una empresa de inversiones de Texas que lleva años intentando que un ETF pase por las puertas de la SEC. El tercero es el New York Digital Investment Group, que ha solicitado un ETF de Bitcoin con el apoyo de Morgan Stanley. El más reciente es Wisdom Tree Investment, que es en realidad una empresa que cotiza en bolsa. El ETF de Bitcoin es solo uno de los muchos expedientes relacionados con las criptomonedas que Wisdom Tree ha presentado en el último año. E incluso Valkyrie está intentando sacar adelante un ETF que seguiría las acciones de empresas que poseen Bitcoin. Aunque todavía no se ha anunciado, creemos que la quinta presentación de un ETF de Bitcoin este año va a llegar de la mano de Grayscale. Esto se debe a que Grayscale anunció que estaba buscando contratar especialistas en ETF a principios de este mes y el CEO de Grayscale, Michael Sanesen, también señaló en una entrevista reciente que un ETF de Bitcoin está sobre la mesa. Gemini parece estar adoptando un enfoque diferente para un ETF de Bitcoin después de que su solicitud fuera rechazada 2 veces por la SEC. Gemini Fund Solution espera proporcionar el mismo tipo de servicios de custodia y liquidación que actualmente proporciona el principal ETF de Bitcoin de Canadá en Estados Unidos. Se trata de un buen movimiento dado que los reguladores de Estados Unidos ahora pueden ver que Gemini es más que capaz de desempeñar este papel. Lo único cierto es que hay una sensación de que cada una de estas solicitudes está empujando a la SEC a dejar pasar una. Esto nos deja con 2 preguntas. ¿Cuándo veremos un ETF de Bitcoin en los Estados Unidos? ¿Y qué significará para el precio de Bitcoin? Hasta donde sabemos, solo hay una razón por la que la SEC ha rechazado repetidamente todas las solicitudes de un ETF de Bitcoin y es porque el Bitcoin no era un activo maduro. Creemos que esto es una referencia a la volatilidad de Bitcoin y el hecho de que no tenía una capitalización de mercado muy grande en comparación con otros activos hasta finales del año pasado. La directora general de ARK Investment, Cathie Wood, cree que el Bitcoin no tendrá un ETF hasta que su capitalización de mercado alcance los 2 billones, lo que supone un precio de $110,000 por Bitcoin. Y lo que es más importante, el Bitcoin no estaba realmente en manos de ninguna institución significativa ni de inversores privados hasta hace bien poco. Esto ha cambiado muy rápidamente en los últimos meses y no hay escasez de anuncios que podamos señalar. Uno de los más significativos fue el anuncio de PayPal de que apoyaría a Bitcoin y otras criptomonedas. Un informe de Pantera Capital revela que solo PayPal compró el 70% de todo el BTC recién minado en febrero de este año. Y esto a pesar de que el soporte de criptomonedas solo está disponible en los Estados Unidos. La próxima parada de PayPal es en el Reino Unido y nuestros amigos ingleses nos indican que allí la demanda será igual de alta. La compra de Bitcoin por parte de Tesla fue otro hito importante para el mundo de las criptomonedas y muchos creen que es solo cuestión de tiempo que empecemos a ver anuncios similares por parte de otras empresas de alto perfil.
Incluso los bancos están empezando a entrar en el juego de las criptomonedas y sus propios informes y encuestas internas revelan que un porcentaje sustancial de sus clientes ya están expuestos a las criptomonedas y algunos que no lo están consideran hacerlo. De hecho, cubrimos esta adopción institucional del Bitcoin con bastante profundidad en un reciente vídeo que puedes encontrar en la parte superior derecha. Sospechamos que lo único que detiene a este público indeciso es la ausencia de un ETF de Bitcoin. Después de todo, solo fue después de que Canadá lanzara su ETF de Bitcoin que el multimillonario Kevin O'Leary asignara el 3% de su cartera al Bitcoin. Esto es significativo porque Kevin era un firme anti-Bitcoin hasta principios de este año. Mientras tanto, algunos anti-Bitcoin como Peter Schiff todavía no han cedido. Lo cierto es que Peter debería empezar a sentir el aliento en la nuca ahora que su hijo ha entrado de lleno en Bitcoin. Ahora bien, incluso con toda esta adopción, no teníamos claro ver un ETF de Bitcoin este año. Eso fue así hasta que vimos la reciente noticia de que Gary Gensler había sido confirmado como presidente de la SEC. Para los que no lo sepan, Gary es también un profesor del MIT especializado en cadena de bloques y monedas digitales. Esta es una buena noticia porque significa que finalmente hay alguien en una posición de poder en los Estados Unidos que realmente entiende el Bitcoin. Con Gary al frente de la SEC, creemos que es muy probable que veamos un ETF de Bitcoin este año. Si te estás preguntando cómo afectaría un ETF de Bitcoin al precio de BTC, la respuesta corta es que las ganancias serían descomunales. Sin embargo, hay un aspecto negativo en este asunto. Como muchos de vosotros sabéis, es normal que el precio de una criptomoneda se dispare cuando aparecen buenas noticias. No obstante, cuando se produce el evento anunciado, por lo general no tiene casi ningún impacto sobre el precio de esa criptomoneda. De ahí viene la idea de vender la noticia, comprar el evento. El mero anuncio de un ETF de Bitcoin ciertamente enviaría el precio de BTC por las nubes, pero dependiendo de dónde estemos en este mercado alcista, podría perfectamente señalar el techo de ese ciclo. Después de todo, es lo que la apertura del mercado de futuros del CME señaló para el Bitcoin en 2017. Sabemos que hay mucha gente que piensa que el Bitcoin entrará en una especie de superciclo, pero creemos que esto es una falsa ilusión. Esto se debe a que al final la mayoría de las personas que invierten en criptomonedas son irracionales y emocionales. Además, los inversores tradicionales francamente no tienen ni idea de lo que les espera. Tal y como explicamos en otro vídeo reciente sobre los factores que influyen en los movimientos alcistas y bajistas del Bitcoin. La sucesión de eventos que tendrá lugar cuando una subida parabólica causada por el anuncio de un ETF comience a frenarse causará uno de los mayores desplomes que el mundo haya visto jamás. La gente cree que esto se verá amortiguado por las instituciones que mantendrán o comprarán durante esa caída, pero nadie tiene manos lo bastante fuertes cuando la caída es lo suficientemente profunda. Esta es aparentemente otra de las preocupaciones que tiene la SEC sobre la aprobación de un ETF de Bitcoin. Si el Bitcoin llega a los $400,000 y luego se desploma hasta los $4,000, puedes apostar a que todas estas instituciones e inversores querrán quemar el edificio de la SEC. Incluso si una caída como esa no ocurre, los mercados regulares operan durante el día, mientras que las criptomonedas operan las 24 horas del día. Esto podría dar lugar a toda una serie de otros problemas para el descubrimiento de precios y la volatilidad. Aquellos que mantenemos nuestras criptomonedas sabemos que la volatilidad forma parte de este mercado y aunque las instituciones son conscientes de esta volatilidad, todavía no la han experimentado a la misma escala que muchos de nosotros. Los reguladores no son los únicos que están preocupados por los efectos de un ETF de Bitcoin. Lo creas o no, hay muchas personas en el mundo de las criptomonedas que piensan que un ETF de Bitcoin es malo para el Bitcoin a largo plazo. Uno de los críticos más directos de un ETF de Bitcoin ha sido Andreas Antonopoulos, que argumenta que las instituciones empezarán a manipular el precio de Bitcoin de la misma manera que aparentemente están haciendo con otros activos de reserva de valor como el oro y la plata. Además, si la cadena de bloques de Bitcoin se bifurca, las instituciones que están detrás de estos ETFs de Bitcoin tendrían mucho que decir a la hora de decidir qué bifurcación se adopta. En el peor de los casos, estas instituciones podrían impulsar una bifurcación que acabaría convirtiendo a Bitcoin en un activo corporativo.
Lo más importante es que un ETF de Bitcoin va en contra del propósito de las criptomonedas, que es reemplazar el sistema financiero actual, no convertirse en parte de él. La autocustodia y la autopropiedad son también valores fundamentales que se tiran por la ventana con un ETF de Bitcoin. Puede que te rías de estas preocupaciones, pero realmente son algo en lo que hay que pensar. Tener a otra persona custodiando tus fondos puede ser conveniente e incluso seguro, pero para ser verdaderamente libre financieramente debes estar dispuesto a asumir la responsabilidad que esto conlleva. A pesar de que somos partidarios de un ETF de Bitcoin, podemos entender las preocupaciones de Andreas y otros expertos en criptomonedas. Sin embargo, somos un poco más optimistas y pensamos que el Bitcoin puede tener un ETF sin ser absorbido completamente por el Matrix financiero. Ese Matrix financiero para el cual fue diseñado con la intención de ayudarnos a escapar. En cualquier caso, va a ser un viaje alucinante. Al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no? Si te ha gustado este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón de me gusta y asegúrate de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. YouTube es solo uno de los muchos lugares donde nos encontrarás y si quieres seguir nuestras andanzas diarias, puedes encontrarnos también en Twitter, Instagram y TikTok. También compartimos actualizaciones diarias sobre el mercado de las criptomonedas en el canal de Telegram de CoinBureau y proporcionamos detalles sobre todas las herramientas y trucos que necesitas para sacar el máximo provecho de este mercado en nuestra newsletter semanal. Si quieres copiar nuestro look, puedes hacerlo comprando en nuestra tienda. Cada dólar que gastes se destinará a mejorar todo el ecosistema de CoinBureau. Encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales, a la newsletter y a la tienda en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un Satoshi. Hasta la próxima.